Bien. En general les suele servir, en general, cuando hacen los trabajos, por ahí consultar alguna cosa de las que vimos en las clases, así que bueno, eso también es una alternativa. Bueno, vamos a lo nuestro entonces. Voy a compartir pantalla. Ahí está, ¿lo ven? ¿Sí? Háganme con las cabezas. Bien. Bueno, Sí. la clase pasada, gracias. La clase pasada entonces, trabajamos el texto de Gardela, titulado Nociones Preliminares, con un objetivo muy concreto. El objetivo era poder depurar, delimitar de la manera más precisa posible el concepto de filosofía, ¿sí? Separarlo de otras formas de conocimiento y distinguirlo, a la medida de lo posible, del concepto de ciencia, que eso nos va a servir para la clase de hoy también. De ese modo llegaríamos o podríamos aterrizar a un concepto de filosofía del derecho, o al menos a dejar en claro cuál es la tarea de la filosofía del derecho en esto que aquí nos convoca. Bien, Gardela planteaba, como ustedes recordarán, una diferencia entre el significado clásico de la palabra filosofía y el significado actual, con el propósito de ir separando el saber filosófico de otros tipos de saber, ¿no? Frecuentemente en cualquier libro de epistemología que ustedes consulten, van a encontrar en los primeros pasos que dan los autores una diferencia entre el saber vulgar, el saber filosófico y el saber científico. El saber vulgar ya queda excluido en estos primeros pasos, es decir, desde la misma filosofía griega, ¿ya? El conocimiento vulgar queda fuera del campo de la filosofía, pero también, al menos en la teoría de conocimiento de Platón, quedaba excluido el saber o el conocimiento empírico. ¿Se acuerdan? Por esta idea platónica de que los sentidos no nos conducen a la verdad, sino que todo lo contrario, más bien nos confunden. Y que el verdadero saber está en esa dimensión del mundo de las ideas, que es la doxa en la teoría platónica. Por lo tanto, ahí teníamos una primera separación. El conocimiento empírico y el conocimiento vulgar quedaban fuera del campo de alcance de la filosofía, ¿sí? Luego, otro quiebre estaba dado con el cristianismo, donde podíamos diferenciar el saber fundado en la razón del saber fundado en la fe. Entonces había una nueva escisión, ¿sí? Una nueva separación, donde la palabra filosofía no significaba y además no designaba ni al saber vulgar, ni al conocimiento empírico, pero tampoco al saber fundado en la fe. ¿Tá? Es decir, la idea de que el saber o que el conocimiento tenga necesariamente que poseer un fundamento, no significa que el fundamento deba descansar en cualquier cosa, ¿sí? Sino que debe descansar en la razón. Por eso el cristianismo nos planteaba allí una nueva delimitación. De tal modo, en esta primera etapa llegábamos a una designación del concepto de filosofía como un saber que excluye al vulgar, al teológico revelado y al saber empírico. Y el significado lo podíamos resumir en esta idea de que es un conocimiento fundado, pero fundado en la razón. Luego, en el significado actual, lo que sucede o la problemática central tiene que ver con cómo podríamos diferenciar a la filosofía de la ciencia. Y entonces, paulatinamente se van produciendo algunas independizaciones, ¿no? Que las plantea Gardela, primero de la matemática y de la lógica, después de la ciencia de la naturaleza, finalmente se independiza definitivamente de las ciencias humanas. Esta idea de ciencias humanas es particular y es muy propia de Foucault. Foucault, en un libro que se llama Las palabras y las cosas, él habla de ciencias humanas y no de ciencias sociales. Bueno, y ahí se abre como una discusión en torno a si son lo mismo o no, pero bueno, los efectos nuestros pensemos en que las podríamos equiparar. El significado actual, por lo tanto, de la palabra filosofía, y de este modo la diferenciamos de la ciencia, supone que hablamos de un conocimiento, de un saber que está fundado en la razón, y que, a diferencia de la ciencia, tiene una aspiración de universalidad, ¿sí? Que intenta buscar el fundamento de las cosas, de los fenómenos, la causa de ellos, el fondo oculto de las cosas, es decir, va más allá de la filosofía. Y además, la clase pasada también planteábamos algunas particularidades del conocimiento científico en torno a que está muy arraigado a la idea de validación. Es decir, una proposición en el mundo de la ciencia puede ser verdadera o puede ser falsa de acuerdo a ciertos criterios que permiten validarla. Esos criterios son pautas epistemológicas, que además se vinculan con ciertos acuerdos dentro de la comunidad científica que son temporales, es decir, son coyunturales. Por eso hoy vamos a ver algo de esto cuando veamos la teoría de Thomas Kuhn,
¿no? Que habla del paradigma, de la ruptura del paradigma, del cambio de paradigma, y eso tiene que ver mucho con cómo o qué alcances tiene entonces la denominación de ciencia de una disciplina. Pero bueno, la clase pasada nos quedamos con esto, ¿sí? Con la idea de filosofía como un conocimiento fundado en la razón y que tiene cierta aspiración de universalidad, de buscar los fundamentos, de tenerse las causas. Bien, ¿y qué comprendía? ¿Sí? ¿Cuál era el campo de hechos que designaba la palabra filosofía? Bueno, designaba las teorías del ser, la ontología, las teorías del conocimiento, la nociología, y las teorías del valor, axiología. Yo les hacía un paralelismo, una suerte de parangón, con nuestro programa. Nuestro programa también va por ese carril, porque primero nos preguntamos por el ser del derecho, luego por cómo lo conocemos al derecho, cómo accedemos a él, una vez que tenemos en claro, más o menos en claro qué es, y finalmente acerca de si el derecho es justo o no es justo, si podría ser mejor de lo que es, y qué implicancias tienen allí las teorías de la justicia, la protección de los derechos humanos. ¿Sí? Entonces, esto es un poco la síntesis de lo que veíamos. Y lo relacionamos finalmente con otra mirada que es interesante y que nos va a servir mucho hoy porque Gardela toma algunos conceptos vinculados a esto, y es en pensar, o la importancia de pensar a la filosofía en sus relaciones, ¿sí? En su relación con el derecho positivo, por un lado, y en su relación con la jurisprudencia. Y acá lo aclaro por las dudas para evitar confusiones. Nuevamente, ¿no? Perdona a los que ya estuvieron la clase. Jurisprudencia, en el sentido que utilizamos, no es la jurisprudencia reducida al discurso de los jueces, ¿sí? Al conjunto de fallos, sino que es un sentido más amplio, que es el que presenta Bobbio, pero que si usted lee en el texto de Gardela, y por eso yo tomé esto, Gardela también se refiere a jurisprudencia como sinónimo de ciencia del derecho. ¿Sí? ¿Lo vieron por allí? Los que leyeron el texto, ¿no? Lo podrán advertir. Habla de jurisprudencia como ciencia. Entonces, la jurisprudencia contempla tanto el discurso de los jueces como el discurso de los juristas. Es una noción más amplia. Bien, entonces, desde ese punto de vista podemos pensar la relación de la filosofía del derecho con el derecho positivo y con la jurisprudencia, es decir, con el rol que tienen los jueces y juristas en la determinación del derecho, la interpretación. Esto nos lleva a pensar a la filosofía del derecho como una metajurisprudencia y a la filosofía del derecho como un laboratorio conceptual. ¿Qué quiere decir esto de metajurisprudencia que parece tan complicado, pero no lo es? La idea de metajurisprudencia supone que la filosofía del derecho se ubica un paso más allá de la jurisprudencia, ¿sí? Si se separa de ella, la mira con cierta distancia. Son estos tres círculos que ustedes pueden ver. Por un lado, el discurso del legislador, es decir, el código civil, la ley de contrato de trabajo, el código penal, la constitución, es decir, cualquier discurso del legislador. El discurso de la jurisprudencia, que es el segundo círculo. Entonces, cómo al discurso del legislador le atribuyen sentido los jueces y también la dogmática, es decir, los juristas, ¿sí? Los penalistas, los civilistas, los laboralistas, ¿tá? ¿Cómo le dan sentido a ese texto? Y finalmente hay una suerte de disciplina, para decirlo de algún modo, separada de la jurisprudencia y separada del discurso legislador, que actúa en el nivel de una metajurisprudencia o de un meta-meta-lenguaje, ¿sí? Porque si el lenguaje es el del legislador, el metalenguaje es el de la jurisprudencia, y el meta-meta sería el de la filosofía del derecho, o la teoría del derecho también estaría aquí. ¿Y por qué la separamos? Porque nosotros de la filosofía del derecho no hacemos dogmática, sino hacemos un análisis de la legislación y tratamos de pensar cuál es el sentido, y nos preguntamos por la naturaleza jurídica de las instituciones o por los fundamentos de las instituciones. Esa es una tarea de la dogmática civil, de la dogmática comercial, de la dogmática laboral, de la dogmática penal. ¿Sí? Esa noción, ese trabajo de precisamente pensar en el discurso legislativo, analizarlo y dar cuenta de él, darle sentido. Nosotros no hacemos eso en la filosofía del derecho. Ustedes ya lo hicieron durante toda la carrera. ¿Sí? Toda nuestra carrera está basada en el estudio de materias dogmáticas, salvo algunas excepciones, que son las materias que damos nosotros: introducción al derecho, introducción a la filosofía, filosofía del derecho, ¿sí? Y algunas otras, ¿no? Sociología, derecho político. Pero en general, todas las materias de nuestra carrera son dogmáticas, ¿sí? Por eso son dogmáticas. Nosotros estamos en otra dimensión, que es pensar desde este tercer círculo, pensar cómo trabaja la jurisprudencia y aportarle herramientas. Es decir, bueno, a ver, ¿por qué interpretan la ley como la interpretan los jueces?
¿Por qué argumentan como argumentan? ¿Sí? ¿Por cómo le dan sentido a esta disposición jurídica? Y de eso se trata la filosofía del derecho, ¿sí? De repensar y repensar el discurso de los jueces, el discurso de los juristas y eventualmente también producir alguna incidencia sobre el discurso del legislador. ¿Tá? Entonces, para hacer este trabajo, nosotros estamos en una dimensión distinta, que no es la dimensión de la dogmática, ni tampoco somos los legisladores. ¿De acuerdo? Por eso miramos a las materias dogmáticas con cierta distancia, pero nos sirven mucho para ejemplificar. Por eso, permanentemente nosotros en nuestra materia vamos a estar recurriendo a ejemplos de la dogmática. Claro, sí, a ejemplos de fallos, a ejemplos de posiciones de autores, y ustedes van a ejercitar toda la materia con cuestiones vinculadas a aspectos dogmáticos del derecho. Es decir, la clase pasada les decía, esto se nota mucho, ustedes desde el primer trabajo hasta el último siempre trabajan con ejemplos, ¿sí? Entonces nosotros dejamos libertad, y aquel que está o que tiene cierta afinidad con el derecho laboral va a trabajar todo el curso con ejemplos del derecho laboral, ¿no? Y esto nos pasa mucho. Y en el examen final eligen un caso de derecho laboral, ¿sí? Para hacer la sentencia. Entonces lo importante es, primero, nosotros les damos esa libertad, porque nos parece que está bien y que además nada mejor para ejercitar una mirada desde la filosofía con un tema con el que uno se siente cómodo, y además porque les va a servir para el futuro. Si ustedes van a dedicar al derecho penal, bueno, mirarlo al derecho penal en esta clave crítica, ¿sí? Saber cómo opera, saber cómo se interpreta la legislación penal, saber cómo se puede argumentar, cómo se pueden generar nuevos argumentos. Bueno, ese es el trabajo de la filosofía. Bien, pero decíamos que no solo se reducía a reconstruir o a analizar la filosofía del derecho, sino que también tiene un papel importante en lo que podríamos llamar generar una suerte de laboratorio conceptual, ¿sí? Es decir, esta idea de laboratorio conceptual es una mirada más propositiva de la filosofía del derecho. Si nosotros fuéramos estrictamente analíticos, diríamos que el rol de la filosofía del derecho es solo analizar, ¿sí? Es solo dar cuenta de cómo trabaja la dogmática, de cómo trabajan o cómo operan los legisladores, cómo construyen las normas, pero creemos que además la filosofía del derecho tiene un rol protagónico en esto, ¿no? En generar categorías, ¿sí? Categorías disruptivas, categorías críticas, categorías novedosas, que permitan, ¿no?, poner al derecho en movimiento, ¿sí? Algunas de las que vamos a ver en este curso tienen que ver con, por ejemplo, el pluralismo jurídico, con pensar la mirada decolonial acerca de los derechos humanos, con pensar esto, ¿no?, perspectivas contrahegemónicas en algunos temas, con pensar la perspectiva de género como una categoría, ¿no?, transversal en el razonamiento judicial. Bueno, esa es una suerte de laboratorio conceptual que se hace desde la filosofía del derecho y que incide en el trabajo de los jueces y eventualmente puede tener una repercusión en la legislación. Bien, estamos hasta acá. Esto fue un repaso de lo que vimos en la clase pasada, pero si hay alguien que no estuvo y tiene alguna duda, puede hablar sin problemas. ¿Estamos? Bien, si esto está claro, la idea de la clase de hoy es pensar en uno de los aspectos centrales que tiene que ver con cómo conocer al derecho, y es esta pregunta por si el derecho, si existe la ciencia del derecho o no existe la ciencia del derecho, y qué repercusiones tendría eso, qué alcances tendría pensar a la disciplina, ¿no?, que estudia el derecho como una ciencia. Y acá se nos genera un conflicto a veces, un conflicto semántico, porque nosotros decimos, bueno, ¿es el derecho una ciencia o no es una ciencia? ¿No? Y en realidad hay que tener cuidado, porque nos estamos refiriendo, estamos por ahí confundiendo el objeto con la disciplina. Y ya lo vamos a ver, porque en definitiva el derecho es algo que es el objeto de estudio, ¿sí? Para algunos será un conjunto de normas, para otros serán las normas y los valores, para otros serán la interpretación que hacen los jueces, para otros como nosotros es una práctica social, pero el derecho es el objeto. Entonces, la ciencia del derecho es el estudio, supone el estudio de ese objeto. Entonces, la pregunta que nos hacemos es si existe una disciplina con estatus científico que estudie el derecho. ¿Está? Y esa disciplina, insisto, la pregunta es, ¿tiene estatus científico o no? Bien, para pensar en esto hay que recurrir inevitablemente a la epistemología, que es una palabra que nos asusta, ¿no?, evidentemente, a todos, pero que es fundamental que esté en un programa, que esté en la carrera de grado, ¿no? Todos los que hemos atravesado alguna instancia de posgrado, ¿no?, sabemos que siempre se vuelve sobre este tema y que muchas veces no hemos visto nada en el grado de epistemología, salvo que haya pasado por alguna de las cátedras nuestras donde sí solemos trabajar el tema. Pero no es frecuente. No sé si ustedes alguna vez en las materias que tuvieron dieron algo de epistemología. ¿Sí?
abrimos el diálogo. ¿Estudiaron alguna vez algo de epistemología? Sin miedo. Ya, los que no estuvieron saben que hay que hablar, ¿sí? Ese es un acuerdo de nuestro contrato pedagógico, que hay que hablar. No importa si se confunde. ¿Alguna vez vieron algo en nuestra carrera de epistemología? No, para nada. Nada de nada, ni mencionado. ¿El resto? ¿No? No, me parece que en la introducción de la filosofía con ASEF, pero Bueno, claro. ni me acuerdo, ya pasó hace tanto que ni me acuerdo. Y sí. Sí, si cursaron alguna de nuestras cátedras, es muy probable que hayan visto algo de epistemología, ¿sí? Pero bueno, en primer año también tenemos algunas limitaciones en cuanto al tiempo y en cuanto a que son temas por ahí muy complejos como para profundizar. Pero bueno, por esos motivos nosotros consideramos que es importante tomar el tema. Aunque ustedes lo piensen como algo muy abstracto, muy teórico, bueno, vamos a tratar de encontrarle el sentido. Cuando hablamos de la teoría de la ciencia, decimos que la teoría de la ciencia involucra diversos aspectos, entre ellos aspectos lógicos, aspectos nosológicos, metodológicos y aspectos epistemológicos. La epistemología generalmente se la entiende como la filosofía de la ciencia. Si ustedes leen algún librito, creo que en nuestro libro de primer año también está planteado así, ¿sí? Como la filosofía de la ciencia. Por lo tanto, nuevamente, cuidado, no estamos hablando de una ciencia, sino que estamos hablando de una disciplina que se refiere a la ciencia. ¿Tá? Por eso esas tres pelotas no van a servir, porque el lenguaje epistemológico es un lenguaje distinto al lenguaje científico. ¿Tá? Es decir, estamos en un lugar distinto parados. Es una disciplina, la epistemología, que se refiere a la ciencia, que estudia la ciencia. Es decir, analiza el concepto de ciencia, el concepto de cientificidad, cómo se clasifican las ciencias, ¿no? Los métodos que utiliza la ciencia, los presupuestos, ¿no? Que tiene que cumplir una disciplina para ser considerada científica. Por lo tanto, nuevamente, esto es una suerte de ejercicio mental bien abstracto, pero hay que separarla, ¿sí? La epistemología está aquí y la ciencia o las disciplinas que aspiran a ser científicas están aquí. ¿Sí? Entonces, desde este lugar, nos preguntamos si estas disciplinas son ciencia o no son ciencia. Bien, por eso el primer paso, como hace Gardela en el texto, es tratar de saber de qué hablamos cuando hablamos de disciplina, de una disciplina en general. ¿Sí? Gardela dice que una disciplina hace referencia a un cierto orden de prácticas, de valoraciones, de conocimientos, ¿sí? Que como punto o como denominador común tienen la idea de que se refieren a una materia determinada y que en general esto es objeto de enseñanza, de aprendizaje, y que ese saber sobre esa materia se difunde, ¿sí? Se traslada, se transmite. Entonces podríamos hablar de una disciplina, ¿no? Por ejemplo, el derecho es una disciplina, ¿no? Supone un orden de prácticas, un agrupamiento de conocimientos sobre un objeto, podríamos decir sobre, si fuéramos positivistas, ¿no? Sobre el derecho positivo. Pero también podríamos hablar de la disciplina, no sé, por ejemplo, de la psicología. ¿Sí? La psicología también es un conjunto de saberes o de conocimientos que se refiere a una materia, ¿no? Que tiene que ver con el sujeto, con el análisis de la subjetividad, de sus comportamientos, sus deseos, en fin, de todo esto. Entonces, también nos podríamos preguntar si la psicología es o no una ciencia. Pasa lo mismo con la arquitectura, así, bueno, o con cualquier otra disciplina que a ustedes se les ocurra. Entonces, en primer lugar, tenemos esta idea de disciplina. Por eso, volvemos a esta diferencia entre lenguaje y metalenguaje. ¿Sí? Por un lado, tenemos el lenguaje como ese quehacer, esas formas de actuar, de pensar, y por otro lado, un metalenguaje como la concepción que tenemos de ese quehacer. ¿Sí? Podríamos simplificarlo de este modo. Por un lado, tenemos la práctica, esto de, ¿no? Analizar el derecho positivo, dar cuenta de lo que el derecho positivo es, y después el metalenguaje, que es la concepción que tenemos de esa práctica. ¿No? ¿Es ciencia? ¿No es ciencia? ¿No? ¿Qué concepción tenemos? Bien, por eso esta dimensión del lenguaje está en contacto con lo objetivo. Lo objetivo sería para nosotros la ley. ¿Sí? Lo objetivo para el psicólogo sería la persona o el discurso de la persona, ¿no? De acuerdo a la corriente psicológica a la que subí. ¿Sí? Supongamos sería el discurso, que es lacaniano, ¿no? Estoy hablando sin saber casi, pero bueno, suponemos que es así. La arquitectura también, ¿no? Tiene contacto con un objeto directamente. Mientras que el metalenguaje, ¿no? Es otro tipo de formulación que va a determinar una concepción acerca de esta práctica, ¿no? Si la considera ciencia, si no la considera ciencia.
Lo mismo nos pasa a nosotros, ¿no? Por eso estoy haciendo esta comparación, ¿sí? La jurisprudencia es un lenguaje sobre el derecho positivo, lo material, ¿sí? El objeto es el derecho positivo, y la metajurisprudencia aborda las cuestiones sobre el sentido, ¿sí? Bueno, ¿cómo trabaja esta disciplina? ¿Es científica? ¿No es científica? Bien, por eso lo primero que hay que discriminar es que el metalenguaje es distinto al lenguaje disciplinar, ¿sí? Representa condiciones de posibilidad de ese lenguaje disciplinar y está más fuertemente internalizado, dice la grafía. Pensemos ese metalenguaje como el lenguaje de la epistemología. Entonces, para resumir esta primera parte, que es la más conflictiva, tenemos una diferencia entre la disciplina, ¿sí? Entre la disciplina y el lenguaje que se refiere a esa disciplina, que le llamábamos metalenguaje. La disciplina, decíamos, puede ser el análisis del derecho positivo, ¿sí? La jurisprudencia. El contacto con lo objetivo es el derecho positivo, y este metalenguaje, aunque podríamos decir el lenguaje de la epistemología, es distinto, ¿sí? Tiene otros caracteres y se refiere a la jurisprudencia. Se pregunta si la jurisprudencia es ciencia o no es ciencia. Ahora, para saber si existe una ciencia del derecho, ¿sí? Para saber si hay cientificidad en ese análisis del derecho, tenemos que tener un concepto de ciencia. Y tenemos que partir de un concepto de ciencia. Y acá es donde está la disputa más grande, ¿no? ¿Cuál es el concepto de ciencia desde el que trabajamos? Y si vamos a hacer un breve recorrido histórico, vamos a encontrar que a lo largo de los distintos momentos, de las distintas épocas, el concepto de ciencia fue variando. Y esto respondió a, precisamente, presupuestos epistemológicos que se consolidaron y que tuvieron vigencia en instancias diferentes. En ese sentido, a mí me gusta tomar algo que desarrolla Bobbio, Norberto Bobbio, que ustedes ya conocen, quizás de derecho político, y él trata de demostrar cómo, a lo largo de la historia, el derecho fue siempre, ¿no?, de alguna manera, acompasando esos distintos conceptos de ciencia. Porque existía siempre una pretensión del propio derecho de ser considerado una disciplina científica. ¿Está? Entonces, Bobbio hace ese análisis que me parece interesante y plantea algunas diferencias en torno a las concepciones de ciencia a lo largo de la historia. Lo primero que discrimina es la cientificidad, la modernidad, que son los albores del conocimiento científico, ¿no?, entre los siglos XVI y XVII, donde se desarrollan algunas disciplinas centrales como la matemática, la física, la lógica. Luego, ¿no?, un poco más cerca a nuestros tiempos, ¿no?, la Ilustración, aparece una concepción racionalista de la epistemología que también va a tener algunas implicancias en el derecho. Por lo tanto, nosotros podríamos decir que, de acuerdo a la concepción que tiene Gardela y que plantea Gardela en su texto, el concepto de ciencia que nos sirve a los efectos del derecho tiene estas características centrales, ¿no? Hablamos de ciencia como un conjunto de proposiciones, un conjunto sistemático, es decir, no desordenado, sino todo lo contrario. Proposiciones que, según dice Gardela, están formadas de manera real, es decir, que no son posibles, sino que existen. Que la ciencia es considerada una obra social, por lo tanto, se la construye de manera intersubjetiva, no es dada de una vez y para siempre. Que tiene, sin lugar a dudas, un carácter metodológico, es decir, hay un método para llegar al conocimiento, y por eso la importancia de esta concepción. Que es un saber críticamente fundado, ya lo habíamos visto, y que tiene un objeto definido, pero un objeto que ella misma construye. Entonces, en nuestro caso podríamos decir, bueno, el objeto de la ciencia del derecho es el derecho. Bueno, pero ¿qué es el derecho? Desde ese punto de vista podríamos decir que la misma concepción epistemológica a la que uno se posicione construye el objeto, ¿sí? Lo delimita, lo define. Es de ahí que yo al principio decía, bueno, si uno es positivista, va a construir el objeto de una manera, y si uno es naturalista, lo va a construir de otra, o si soy realista o si soy crítico. ¿Se entiende? Entonces, no es un dato menor pensar la relación que existe entre epistemología e ideología, que también está trabajado en el texto de Gardel. Es decir, las concepciones epistemológicas, las que definen lo que es ciencia de lo que no es ciencia, y las que traen al campo de estudio algo o lo sacan, son concepciones ideológicas. Y esto se ve todos los días.
Y sin ir más lejos, si vamos, por ejemplo, al trabajo que hace CONICET, vemos permanentemente que los criterios por los cuales se define financiar o no financiar ciertas investigaciones son criterios ideológicos. En determinados momentos de la historia, con un gobierno, no se financian predominantemente investigaciones que apuntan a un sentido. Con otro gobierno se financian investigaciones predominantemente que apuntan en otro sentido. Entonces, ustedes me dirán, bueno, pero la ciencia no es objetiva, neutral. No, no, claramente que no lo es, ¿no? Y los criterios epistemológicos tampoco. Entonces, esa decisión, que es una decisión epistemológica, de qué es lo que estudio, de qué es lo que no estudio y cómo lo estudio, es una decisión ideológica. ¿Tá? No es ni azarosa, ni inocente, ni neutral, es ideológica. De hecho, en nuestro campo específico, en el derecho, nos pasa frecuentemente que hay una diferencia muy marcada entre lo que se financia, por ejemplo, entre derecho público y derecho privado. O las investigaciones, ni hablar, ¿no?, sobre derechos humanos, o las investigaciones sobre derecho empresario. Entonces, hay algunos momentos, o existieron momentos en la historia donde el perfil de CONICET estaba muy marcado en un sentido, y quizás de la masa total de presupuesto, el 80% va para investigaciones de tipo ciencias exactas, y el 20% a ciencias sociales, pero además dentro de ese 20%, por ejemplo, en el derecho se financiaba predominantemente temas vinculados a derecho tributario, derecho empresario, derecho concursal, ¿sí? Y las investigaciones quizás de derechos humanos, cuestiones de género, quedaban relegadas. Entonces, esas decisiones que hacen al saber científico, que hacen a lo que se puede investigar de lo que no se puede investigar, son fundamentales y están atravesadas por temas ideológicos, sin dudas. ¿Tá? Entonces, hay como una suerte de restricción, a veces explícita y a veces implícita, en el discurso científico. Hay un texto muy, muy interesante de Díaz, de Esther Díaz y de Heller, que habla de cómo se produce el discurso científico, y ellos plantean que el discurso científico está sometido a una serie de restricciones, ¿sí?, o de procedimientos de exclusión. ¿Qué quiere decir esto? Que hay cosas que se investigan y cosas que no, ¿sí?, en virtud de algunos factores que son externos al discurso y otros que son internos. Entre los factores externos que limitan o que restringen lo que se investiga de lo que no, está lo prohibido, ¿sí?, la idea de lo prohibido. Lo prohibido no es lo que está prohibido por ley, digamos, no es lo que es delito, sino lo que no se tiene que investigar, ¿sí?, o no se puede investigar. A veces no se tiene o no se puede investigar porque vivimos en un contexto donde es una materia absolutamente vedada, es decir, a nadie se le ocurriría investigar en un contexto de dictadura cuestiones vinculadas a los derechos humanos o a la democracia, etc. Pero a veces es mucho más sutil ese prohibido, ¿tá? Es mucho más sutil, es casi invisible, hasta no nos damos cuenta nosotros. Es decir, bueno, yo sé que si voy a hacer una investigación sobre este tema, no puedo presentarla en este lugar. O si estoy en este contexto, no puedo investigar este tema. Y a veces es casi invisible. Entonces ahí vemos la relación que tiene el discurso científico con la ideología. A veces la ideología opera en esto, ¿no?, en la construcción de algunos parámetros de lo prohibido, que no son explícitos, pero que están ahí latentes y que determinan lo que uno hace de lo que no hace en el campo científico. Así que es importante tenerlo presente porque son cuestiones que pasan permanentemente. De tal modo, es interesante esto que dice Gardela, porque él dice, bueno, ¿no?, la construcción del objeto depende en gran medida del posicionamiento epistemológico, y además entender que la ciencia no es una obra individual y aislada, sino que es una construcción social. Bien, teniendo en cuenta esto, vamos a hacer un breve repaso, les prometo que breve, porque les dije en la primera clase que no dábamos historia de la filosofía, tampoco dábamos historia de la epistemología, pero sí algunos puntos, ¿sí?, para que ustedes sepan cómo fue evolucionando esto de discutir acerca de la cientificidad de las disciplinas y los conceptos de ciencia que existieron en la historia. Decíamos que hacia el siglo XVIII, lo último que vimos, que era la concepción racionalista de la ciencia, se consolida la idea de que la ciencia está vinculada a descubrir y formular algunas leyes que están en la naturaleza y que son inmutables, son necesarias. Es decir, evidentemente se parte de un presupuesto de que la naturaleza, que los fenómenos que se van a estudiar, están atravesados por ciertas leyes que los rigen y que esas leyes son universales, ¿sí?, son universales, son inmutables, y que es tarea de la razón, por eso es una concepción racionalista, identificar esas leyes y manifestarlas, ponerlas de manifiesto. ¿Se entiende?
Yo sé que esto suena muy abstracto, pero piensen en cualquier fenómeno de la naturaleza. ¿Sí? La concepción racionalista supone que, bueno, tenemos que trazar esta ley, la ley, ¿no?, de la gravedad, ¿sí? O la ley que establece que las sustancias cambian de estado a este punto de temperatura. Hay una ley, porque la ley se obtiene de entender que existe en la naturaleza un fenómeno que se repite en determinadas condiciones, y la razón humana entonces formula esa ley. El presupuesto teórico, el presupuesto epistemológico es que existen entonces leyes inmutables, leyes universales, para explicar los fenómenos. ¿De acuerdo? Esta concepción es superada por otra que se desarrolla más bien en el siglo XIX, que es una concepción positivista de la ciencia. Y a mí me interesa siempre destacar esto, porque nosotros damos después mucho de positivismo jurídico, y siempre aclaramos, miren que no es el positivismo filosófico, que no es el positivismo epistemológico, pero algo tienen que ver, porque por lo que se llama positivismo, ¿sí? Tampoco es que azarosamente, ¿no? A veces lo decimos casi para no confundir, pero hay una vinculación. Y la vinculación es esta. La concepción científica positivista lo que sostiene es que el rol de la ciencia es identificar y registrar, ¿sí? Identificar y registrar esas leyes que existen en el plano de la naturaleza, en el plano de los fenómenos, pero entendiendo que precisamente la base de ese registro es la observación. ¿Está? Entonces, la concepción positivista supone que a partir de la observación, quien investiga, el científico o la científica, identifica algunas leyes y las formula. ¿Sí? No quiere decir que sean leyes inmutables ni universales, sino que son leyes que explican los fenómenos a partir de la observación. La concepción anterior suponía que esas leyes ya estaban dadas, ¿sí? Que eran universales, que eran innatas, por decirlo, de los fenómenos. Mientras que esta supone que el rol de la ciencia es de registro a partir de la observación. Por eso, ¿no?, esta mirada positivista, vinculada con lo empírico, es propia del siglo XIX. Estamos hablando de los autores que desarrollaron sus teorías en 1800, mediados de 1800. ¿Tá? Bien, esa es la concepción positivista. Y ustedes dirán, ¿qué relación tiene esto con el positivismo jurídico? ¿Alguien se acuerda qué sostenía el positivismo jurídico acerca del derecho? ¿Nadie vio positivismo jurídico nunca? Sí, algo tiene que saber. ¿Qué sostenía el positivismo jurídico acerca del derecho? ¿Nunca lo estudiaron? No. Puede ser que solamente era la norma y no existía otra cosa. Ahora me estoy equivocando. No, va por ahí, va por ahí. O sea, que el derecho era la norma y no miraba las conductas ni lo que la doctrina opinara, ni nada. O sea, solamente lo que la ley dice. Ni siquiera los antecedentes, ni el debate que se dio en el momento de la norma, que el legislador dijo en la norma. Bien, Tamara, va por ahí. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Qué sostenía el positivismo acerca del derecho? ¿Qué sostiene? ¿No? ¿Nadie? Ahí veo que en el chat Gabriel puso, la única norma válida era la escrita. Bueno, va por ahí, están bastante orientados, es decir, el positivismo, no voy a dar una definición cerrada, porque, insisto, hacia adentro del positivismo hay muchas opciones incluso, pero sí, el positivismo entiende que el monopolio de la producción jurídica la tiene el Estado, y que si tuviésemos que delimitar el objeto está dado por ese conjunto de normas válidas, ¿sí?, emitidas por la autoridad competente, conforme a un procedimiento fijado por la norma superior, pero ese es el objeto. Entonces ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esta concepción de la ciencia con el positivismo jurídico? Bueno, para el positivismo jurídico, si el objeto es ese, ¿sí?, las normas positivas, conocerlas, ¿sí?, el acceso al conocimiento de las normas, es a través de la observación. ¿Sí? No hay otra vía. Es a través de la observación de las normas. Entonces, yo siempre doy este ejemplo. Si uno llegara, ¿no?, a un país desconocido, a un estado desconocido, y quiere conocer el derecho a través de una mirada positivista, ¿sí?, en términos epistemológicos, en términos filosóficos, lo que tiene que hacer es observar que esta norma, y las normas positivas. Como decía Tamara, no voy a mirar ni lo que dice la doctrina, ni lo que dicen los jueces, ni lo que sucede en la práctica, ¿sí?, ni los valores de la sociedad, sino que voy a mirar las normas. Entonces, ahí está el punto de contacto, ¿se entiende?
A partir de la observación de las normas, podré formular, ¿sí?, algunas pautas que me permitan entender cómo funciona el derecho allí. Parte de la idea de observar normas, ¿sí? Bien. En cambio, esta concepción racionalista que les presenté antes, que descansa sobre la idea de que existen leyes inmutables, leyes naturales, ¿con qué concepción del derecho se vincula? Naturalista, Bien, ¿quién lo dijo? Franco, yo. Franco. ¿Por qué ellos naturalistas? Porque decían que había normas superiores eh, que respondían a, por ejemplo, razones éticas, morales, y que estaban dadas por, no sé, no quiero decir Dios, pero Bueno, no puede ser, sí. Una de las puede opciones ser. es. Una de las opciones era esa. Exacto. Es decir, como dice Franco, la concepción naturalista, que la vamos a ver luego, si alguien no se acuerda, no se haga problema, y después la vamos a ver. La concepción naturalista acerca del derecho parte de esa idea, ¿sí? Es dualista en el sentido de que supone la existencia de algunos principios universales de contenido moral, que como dice Franco, pueden tener fuente en Dios, en la religión, o pueden tener fuente en la razón humana, y que esos principios de alguna manera son los que interpelan al derecho positivo, y el derecho positivo debería adecuarse a ellos. Por eso, cuando esta concepción racionalista de la ciencia tiene su principal momento de auge, en el mundo del derecho también era hegemónica la visión naturalista. Ese es el análisis que hace Bobbio, ¿no? Es decir, conocer el derecho suponía conocer leyes universales que regían nuestras conductas, universales e innatas. ¿Se entiende? Entonces, lo que hace Bobbio en este texto, que es un texto viejo pero muy interesante, va mostrando cómo cuando fue, ¿no?, cuando primó, cuando tuvo vigencia una concepción racionalista de la ciencia en general, también en el derecho tenía protagonismo el naturalismo. ¿Por qué? Porque el derecho quería acercarse a esa idea de cientificidad, ¿sí?, el derecho en términos de la jurisprudencia, ¿no? Luego, cuando comienza a tener predominancia la idea de la concepción positivista, también en el derecho aparece la mirada positivista en cuanto a que conozco el derecho observando la ley positiva. ¿Se entiende? Entonces, esto muestra dos cosas. Primero, que hay una relación intrínseca entre las concepciones científicas y las concepciones acerca del derecho, es decir, que hay relación, de acuerdo a donde yo me paro en términos epistemológicos, eso implica también luego una posición filosófica, y por otro lado, también muestra, este análisis de Bobbio, muestra que el derecho tuvo históricamente una aspiración a la cientificidad, ¿sí? Algunos dicen, la verdad, no me importa si es ciencia o no, es una práctica, listo, y hay una posición casi, digamos, dominante, que entiende que el derecho es ciencia y que tiene que actuar entonces conforme a los cánones científicos. Bien, pero les quería mostrar esto, ¿no?, sin perjuicio de no enloquecerlos, ni enloquecerlas, mostrarles cómo los posicionamientos epistemológicos, es decir, esta discusión acerca de cómo se conoce en general cualquier disciplina, tienen una relación directa con cómo se conoce el derecho. Bien, y después tenemos un momento posterior al del positivismo científico, que es el de la aparición o el de cierto desarrollo de lo que se llama el positivismo lógico, que por supuesto tiene vinculación con lo anterior, pero con un grado de rigurosidad mucho mayor. Y por eso el positivismo lógico lo que propone es que todas las proposiciones en las que se formula el discurso científico, ¿no?, estén reducidas al lenguaje lógico y que sean extremadamente rigurosas. Por eso hay en este contexto una relación muy importante con la lógica y con la necesidad de que los enunciados que componen el discurso tengan cierta coherencia entre sí. Y acá llegamos un poco a lo que quería mostrarles en términos de la evolución de la historia de la epistemología, y elegí 3 momentos nada más para que ustedes puedan tener un panorama. Quizás ya vieron algo de esto en otra materia, pero me interesa marcar algunos hitos. Si tuviésemos que ponerle una fecha de nacimiento a la epistemología, siempre decimos que es en el año 1929 aproximadamente, cuando se celebra un congreso muy importante de epistemología jurídica,
y que es concomitante a la conformación de lo que se llama el Círculo de Viena. ¿Sí? El Círculo de Viena fue un grupo de trabajo epistemológico que se desarrolló entre los años 21 y 36 del siglo pasado, y que tenía entre sus referentes más importantes a Wittgenstein, ¿sí? Ahí lo tienen escrito, Bernard Russell, entre otros autores. Ese Círculo de Viena tenía una preocupación central por el estudio del lenguaje, y ellos consideraban que los mayores problemas que se daban en el mundo científico estaban dados por un mal uso del lenguaje, y que la salida era construir un lenguaje ideal en términos lógicos. ¿Sí? Que todo el lenguaje de la ciencia se pueda formular en términos lógicos. Por eso introducen una distinción entre enunciados analíticos, enunciados sintéticos. ¿Sí? Hacen una propuesta muy anclada a la idea de colocar a la lógica como una perspectiva transversal en el conocimiento científico. La propuesta del Círculo de Viena, que para el derecho tiene una gran repercusión, porque Kelsen, por ejemplo, está muy cerca de esta mirada epistemológica. Y por eso no es azaroso que nosotros hablemos de epistemología. ¿Sí? La mirada kelseniana es tributaria del Círculo de Viena, y ya lo vamos a ver cuando estudiemos Kelsen, en esa insistencia, ¿no?, de estudiar el sistema normativo de manera cerrada, ¿no?, de verificar la coherencia lógica hacia adentro del sistema, bien, una serie de características. El Círculo de Viena entra en crisis sobre todo en el marco de la Segunda Guerra Mundial, se dispersan sus integrantes, e incluso muchos de sus integrantes adquieren posiciones distintas con el paso del tiempo, entre ellos Wittgenstein, que se lo suele diferenciar entre el primer Wittgenstein, que es el del Tractus, y el segundo, que es el Wittgenstein posterior, y se formulan algunas críticas al Círculo de Viena, entre ellas la de Popper, ¿no? Seguramente lo han escuchado nombrar. Popper es el autor del falsacionismo, entre otras cosas. ¿Qué es el falsacionismo? Es una idea de conocimiento, de validación del conocimiento, que se opone a la lógica tradicional, a la lógica anterior, en virtud del cual, para verificar la verdad de una premisa, ¿sí?, no hay que recurrir a un criterio de validación individual de esa premisa, sino que la premisa se considera válida hasta tanto no sea falseada. Y ahí viene la idea del falsacionismo, ¿sí?, entre otras contribuciones que hizo Popper. Pero bueno, fue un gran crítico del Círculo de Viena. Y luego tenemos a otro gran referente de la epistemología, que es Thomas Kuhn. Thomas Kuhn es famoso por su noción de paradigma. Es decir, todos nosotros en nuestro lenguaje habitual utilizamos la palabra paradigma y a veces desconocemos que se debe a Kuhn y que se debe a este intento de referenciar un modelo. El paradigma es usado como sinónimo de un modelo científico. Un modelo que se construye en un momento histórico y que es el aceptado por la comunidad científica de un tiempo determinado. ¿Ya? Entonces podríamos decir que el paradigma científico de nuestro tiempo, ¿no?, tiene estos criterios, estos métodos de validación, que nosotros consideramos que un discurso es científico y por lo tanto reúne estos requisitos y cumple estas pautas, esos presupuestos. Y si no, está por fuera. Pero eso hace a un paradigma. Estos paradigmas no son para siempre los mismos, sino que van variando y que van sufriendo algunas rupturas, ¿sí? Por eso hablamos de las revoluciones científicas, de las rupturas de paradigmas, para ejemplificar casos donde la vigencia de un paradigma entra en crisis y aparece otro, que lo reemplaza, ¿sí? A eso se llaman rupturas de paradigmas y reemplazo de un paradigma por otro. Entonces podríamos decir que en el mundo del conocimiento del derecho predominó en un momento el paradigma naturalista y después predominó el paradigma positivista, sin perjuicio de que sigan conviviendo esas miradas. ¿Se entiende? Entonces, esa es la idea de paradigma que nos presenta Kuhn. Un modelo de conocimiento científico y, por lo tanto, anclado, ubicado en el plano epistemológico. Bien, entonces, yo les quería mostrar, básicamente por una cuestión de ordenar las ideas, cómo fue evolucionando la historia de la epistemología y la relación que existe entre la epistemología y el derecho, para que ustedes tengan algunas nociones generales respecto de qué es la epistemología, cómo funciona y por qué nos brinda ese marco para intervenir, para actuar respecto de las distintas disciplinas. ¿Sí? En el caso del derecho, es fundamental en las materias como las nuestras, porque nos propicia precisamente esas herramientas teóricas para discutir la cientificidad del derecho. Y acá llegamos a una diferencia que nosotros usamos mucho, tanto en teoría general como aquí. Es una diferencia
que desarrolla Enrique Marí en un libro que se llama Elementos de epistemología comparada. Esa es la razón de ser de esta distinción. Y es una diferencia que plantea el autor entre la epistemología anglosajona y la epistemología materialista francesa. Y a mí me gusta explicarlo porque si no nos quedamos siempre con la idea de, bueno, la materialista, la anglosajona, y no sabemos de dónde viene. Es una suerte de agrupamiento que hace Enrique Marí, que por supuesto siempre tiene una dosis de arbitrariedad, pero que intenta reunir en estos dos grupos, estos dos sectores de la epistemología, algunos referentes de cada uno de ellos, para un poco simplificar el panorama, si se quiere, el panorama actual. La epistemología anglosajona tiene una vinculación muy cercana con lo que nosotros vimos del positivismo lógico, ¿se acuerdan? ¿Sí? Es decir, con esa mirada analítica de la filosofía y por lo tanto del derecho. Ustedes piensan en los países anglosajones y piensan en la filosofía del derecho, van a encontrar allí muchos autores y referentes analíticos. ¿Sí? Analíticos en el sentido, ya vamos a ver cuál, ¿sí? En el sentido de cómo se estudia el derecho. En cambio, la epistemología materialista tiene una referencia geográfica en Francia, por eso se llama epistemología materialista francesa. ¿Sí? Y sus referentes también tienen otro tipo de compromiso con el objeto de estudio. Por lo tanto, nosotros tomamos esta diferencia con ese criterio. ¿Tá? Es la pauta que nos da Marí, que nos parece interesante, para pensar dos modelos de cientificidad. ¿Qué diferencia hay entre estas dos escuelas? La primera diferencia tiene que ver con el tipo de estudio del objeto de estudio el tipo de estudio del objeto que propone. Ahí está. El tipo de estudio del objeto que propone. La epistemología anglosajona se centra. Se me apagó. ¿Me siguen escuchando? ¿Sí? Sí, sí, se escucha. Pasa lo mismo, me gusta un poco, ¿no? Sí, te escucha, profe. Bien, la epistemología anglosajona, les decía, se centra en un estudio más bien interno del objeto. ¿Qué quiere decir que propicie un estudio interno del objeto? Bueno, que lo analiza en sus propias relaciones, ¿sí? Que lo analiza hacia adentro. Nosotros decimos, bueno, un estudio interno del derecho supondría estudiar al sistema normativo claramente delimitado, sus relaciones lógicas, es decir, las normas entre sí, las posiciones jurídicas entre sí, y en la estructura de cada una de ellas. Podríamos decir, bueno, voy a estudiar sistema normativo argentino, entonces voy a analizar cómo están estructuradas las normas y cómo se relacionan las normas entre sí. Pero no salgo del objeto, ¿sí? ¿Se entiende? Es un estudio propiamente interno. En cambio, la epistemología materialista francesa, como lo dice su propia denominación, supone una relación entre el objeto, aisladamente considerado, y la materialidad, es decir, el contexto en el que el objeto vive. Por eso se lo estudia desde el punto de vista interno, pero también desde el punto de vista externo. ¿Sí? Esto viene de la idea de la historia interna y la historia externa, ¿sí? Lo deben haber escuchado en alguna ocasión. ¿Cuál es la historia interna de un determinado fenómeno, de un determinado objeto? ¿Cuál es la historia externa? La historia interna es esa que recién describimos, y la externa supone pensar ese objeto de estudio en relación, ¿sí? En relación con otros factores, en relación con el tiempo histórico, en relación con otros elementos de análisis. Entonces, esa es la primera diferencia central, ¿no? El estudio interno versus el estudio interno y externo, que no quiere decir que deje al objeto de estudio de lado, sino que lo complemento con una mirada externa. Por otro lado, una diferencia adicional tiene que ver con cómo concibo al objeto de estudio. Si lo concibo como un producto terminado, que es la opción de la epistemología anglosajona, es decir, bueno, este es el sistema normativo, o esta es la norma jurídica terminada. Me interesa entonces, así como está, el objeto, pensarlo internamente. Pero lo tomo acabado, producido, el resultante. ¿Sí? No me interesa lo que pasó antes ni lo que va a pasar después. Me interesa esta foto del objeto. En cambio, la epistemología materialista francesa, ¿sí? La materialista, propicia un estudio del objeto como producto terminado, ¿sí? Así como está, pero también en clave de proceso de producción. ¿Sí? El producto y el proceso. Lo que ocurrió antes, las relaciones, la historia, las narrativas, que incidieron para que ese objeto sea lo que es. Y también, eventualmente, lo que pueda pasar después con el objeto. ¿Entiende? Entonces, la diferencia radica
no solo en cómo voy a abordar el estudio, ¿sí?, de manera interna, de manera externa, sino también en cómo delimito el objeto. Si lo delimito, me quedo allí, ¿no?, o si además entiendo la historia de producción del objeto. Y también hay una diferencia importante vinculada a la relación entre el objeto y el sujeto. ¿Sí?, entre el objeto de estudio y el sujeto que conoce. La mirada anglosajona entiende que esa relación debe ser objetiva, que no hay otra forma de articularla. ¿Sí? Objetiva implica, es decir, que el sujeto no pone nada de sí en la construcción del objeto, porque el objeto está dado, está allí. ¿Sí? Y mi tarea como científico, como investigador, es no imprimirle mi mirada. ¿Entienden? En cambio, la epistemología materialista entiende que la relación entre el sujeto y el objeto no puede ser objetiva, que necesariamente hay una implicancia de la subjetividad de quien estudia en la construcción y en el análisis del objeto. Es decir, que aunque se quiera evitarla, esa implicancia existe y por lo tanto hay que traerla y hay que problematizarla. Yo lo resumiría de esa... Ahí está. Se había cortado. Sí, se había Ahí se cortado. escucha. ¿Ahora sí? Ahora sí. Esperen que voy a hacer algo. Voy a desactivar por las dudas. Ahí estamos, ¿no? Sí, bien. Bueno, retomamos. Les decía, las diferencias centrales entre estas dos perspectivas, yo las resumiría en esos tres ejes, sin perjuicio de que haya otros elementos que las puedan diferenciar. Uno tiene que ver con cómo concibo al objeto, cómo concibo el estudio del objeto, ¿sí?, si desde el punto de vista interno o también desde el punto de vista externo, cómo delimito el objeto, ¿sí?, me concentro en el estudio del objeto como un producto terminado, o si lo analizo en clave de proceso de producción también, y la relación entre el sujeto y el objeto. Es decir, si el sujeto pone algo de sí, o si la relación no puede articularse de otra manera que no sea de forma objetiva. Bien. Esto que Enrique Marín nos enseña en este libro de epistemología, por supuesto que tiene un traslado al mundo del derecho. ¿Sí? Nosotros podríamos decir claramente que, de acuerdo a la concepción filosófica a la que uno se posicione, cuando digo concepción filosófica, perdón que lo dé por sabido, me estoy refiriendo a las concepciones acerca del derecho, ¿sí?, al positivismo, al naturalismo, al realismo jurídico, a las teorías críticas. ¿Está? Entonces lo que decía es que, de acuerdo a la concepción filosófica a la que uno se posicione, eso tiene, por supuesto, alguna relación con la mirada epistemológica, ¿está? O viceversa, es un ida y vuelta. En esa clave, si yo les pregunto, a ver si entendieron mínimamente, la epistemología anglosajona, esta mirada relativa a que el estudio tiene que ser objetivo, ¿sí?, la relación entre el sujeto y el objeto tiene que darse de manera objetiva, que se prioriza el estudio interno del objeto, y no en su historia o en su historia externa. ¿A qué paradigma, a qué concepción filosófica les parece más cercana? De acuerdo a lo que saben, ¿sí? No hay obligación de saber en profundidad porque todavía no los vimos a los paradigmas en detalle, pero de acuerdo a lo que ustedes saben, ¿con cuál de los paradigmas que conocen es más cercana esa idea? La idea de la epistemología anglosajona. Sí, cuando hablamos de paradigma, insisto, ¿no? El positivismo, el naturalismo, el realismo jurídico, las teorías críticas. ¿Cuál de esas concepciones prioriza un estudio interno del objeto? Y un estudio objetivo, y que no tenga en cuenta la historia del objeto, ¿no? El positivismo sería. Bien, ¿por qué, Sol? Y porque se basa solamente en lo que dice la ley y no le importa, digamos, por qué se creó o en qué momento o qué pensaba
los legisladores cuando lo hicieron y demás. Creo Bien. yo, no sé, capaz me estoy confundiendo. No, crees bien, crees bien. Muy bien. Sí, está muy orientado. ¿Alguien más? ¿Intuya algo? Bien, Gabriel habla. Qué lástima, Gabriel, que no te podemos escuchar. Habla de la teoría pura del derecho. ¿Sí? Y tiene razón en eso. Porque la teoría pura del derecho, ¿no? Que es la teoría de Kelsen, una de las obras de Kelsen, ¿sí? Quizás la más conocida, es una mirada positivista del derecho. Entonces, como decía Sol, el positivismo supone precisamente detenerse en un objeto que está claramente delimitado, que es, y Kelsen lo dice, el objeto de la teoría pura, ¿sí? O el objeto que la teoría pura le asigna a la ciencia del derecho, para decirlo bien, es esto, el conjunto de normas dictadas por una autoridad competente, y bueno, se lo puede estudiar de una manera dinámica o de una manera estática, pero ese es el objeto. ¿Está? Entonces, como dice Sol, a Kelsen no le importa por qué el legislador legisló como legisló, y tampoco porque eso lo llama él política legislativa, se lo dice claramente. Eso es política legislativa, entonces a un estudio científico del derecho eso no debe importarle, y tampoco le importa la relación del sujeto con el objeto. En las primeras páginas de la teoría pura, retomando el ejemplo de Gabriel, Kelsen dice, el estudio del derecho para ser científico tiene que estar desprovisto de cualquier contaminación moral, ideológica, incluso de otras disciplinas. Si yo quiero hacer ciencia del derecho, no puedo contaminar mi análisis con otras disciplinas, con la moral, con la política, con la ideología. Lo tengo que, de alguna manera, limpiar de esas posibles contaminaciones. ¿Se entiende? Entonces, está bien, Gabriel, no hay problema, no es obligatorio, pero estaban buenos los comentarios que hacías. ¿Se entiende entonces cómo esto tiene relación, ¿sí? La posición epistemológica con la posición filosófica? ¿Ustedes conocen alguna otra mirada acerca del derecho, alguna otra concepción filosófica que puedan encuadrar en alguna de estas dos escuelas epistemológicas? Para mí, la materialista francesa es la teoría realista. Como estudia, o sea, hablar de que existen otros factores, no estudiarlo como algo aislado. A mí me parece así, capaz estoy equivocado. Bueno, me es complicado responder esta pregunta, porque bueno, claramente nosotros no coincidimos con esa mirada acerca del derecho, pero no de manera caprichosa. Digo hasta acá nada más. Pero bueno, cualquier teoría, ¿sí? Acerca del derecho que tenga un anclaje en la materialidad, que tenga un anclaje en el contexto, ¿sí? En mirar el contexto, no sé si es materialista francesa, pero de base no es estrictamente anglosajona, ¿sí? De base. Entonces, podríamos incluir ahí a otras teorías acerca del derecho, otras teorías filosóficas, que aspiran a conocer un poco más allá de la norma jurídica, ¿sí? Entonces, bueno, tu ejemplo puede estar bien. ¿Alguien más? ¿Conoce alguna otra teoría que pueda decir, para mí está más cerca de esta mirada? ¿Alguno vio algo de teoría crítica en su carrera? No. ¿Nadie? ¿Realismo jurídico? Bueno, no les voy a anticipar el final de la película. Pero vamos a ver después, cuando recorramos esas miradas, cómo las podríamos ubicar acá. Lo que sí, de base me interesa que ustedes comprendan, es esto que recién tratamos de delimitar, ¿sí? Una cosa es proponer un estudio del derecho desde una mirada presuntamente objetiva, ¿sí? Presuntamente aislada, y otra cosa es entender que necesariamente el estudio del derecho va a estar comprometido con esto, ¿no? Con los factores sociales, con los factores económicos, con los factores políticos, con la historia de la legislación, y también con una relación entre quien estudia y lo estudiado, que no puede darse sino de manera ideológica, ¿sí? Esta relación entre derecho y poder, que es, para nosotros al menos es importante ponerla de manifiesto. Bien. Y entonces llegamos a la pregunta de si el derecho tiene o no, ¿sí? Si el derecho como disciplina de estudio, ¿no? Tiene carácter científico. Por eso yo, para simplificar esta idea, puse si tiene carácter científico la jurisprudencia. Bueno, acá hay distintas posiciones. Hay un autor que es un ferviente negador de la cientificidad del derecho, que es von Kishman,
que niega directamente ese carácter, y que dice que el derecho nunca puede ser ciencia, es decir, que no puede existir la ciencia del derecho, porque el objeto es contingente. ¿Qué quiere decir con esto? Que un día tenemos una ley, otro día tenemos otra, ¿no? Un día la ley se aplica, otro día no. Un día se declara constitucional, el otro día se declara inconstitucional. Hay una frase que yo siempre digo en la primera clase, y esta vez me olvidé, de este mismo autor, de von Kirchmann, que dice: bastan 2 palabras del legislador para echar por tierra o para destruir bibliotecas enteras. ¿Sí? Y eso lo da como ejemplo para mostrar la dificultad de hacer ciencia del derecho. ¿Sí? Si yo estoy elaborando una teoría científica respecto de un objeto que cambia permanentemente, y parece que es endeble esa posición. Entonces, esa mirada niega la cientificidad del derecho. Y después, en la otra punta, tenemos a Kelsen, que no duda para nada de la cientificidad del derecho. Por eso yo pongo ahí, fíjense, de la dogmática, porque tiene que ver con lo que veíamos antes, con esas 3 pelotas. ¿Está? Es decir, la pelota del medio, que es la pelota de la dogmática, de la jurisprudencia. Kelsen dice que no hay ninguna duda de que es ciencia, pero bueno, es ciencia a la medida que cumpla los parámetros que Kelsen cree que debe cumplir, ¿sí? Que están en la teoría pura. La teoría pura es un texto sobre la prescripción de lo que debe ser una ciencia del derecho. Por eso debemos decir, la teoría pura prescribe cómo debe ser la ciencia del derecho. Y en esa prescripción establece que el rol de la ciencia del derecho es descriptivo. ¿Sí? Debe describir a la ley positiva la ciencia del derecho. Por eso hace algunas reservas de la sociología jurídica y desde ya descarta la política jurídica. Esto que decía Sol, ¿no? De pensar en las razones del legislador, bueno, eso no es parte de la ciencia del derecho. Para Kelsen. Bien, y Bobbio, esto yo se los expliqué, pero lo retomo rápidamente. Lo que advierte es esa relación entre los conceptos de ciencia y las posibilidades de que la jurisprudencia sea considerada científica. Y acá está un poco la síntesis de lo que vimos antes, que ya lo fuimos descubriendo, pero acá está simplificado, ¿no? Frente a una concepción de ciencia que era la racionalista, ¿sí? La del siglo XVIII, predominó la idea del derecho natural en ese momento histórico. Frente a una concepción positivista de la ciencia, predominó la idea del positivismo en ese momento histórico. Y frente a una concepción de la ciencia neopositivista, han tendido a predominar, que es algo que sucede todavía, las teorías analíticas acerca del derecho. ¿Sí? Es decir, esta idea de estudiar al derecho desde el punto de vista lógico, ¿no? Descubrir la estructura de los sistemas normativos, la estructura de las normas, y analizarlos desde ese punto de vista. Por eso la concepción no positivista entiende que la materia sobre la que actúa el jurista son algunas reglas de comportamiento y que no existe posibilidad de que haya ciencia del derecho fuera de la regla y de lo regulado. O sea, fíjense que acá es claramente una mirada anglosajona, como decíamos recién, una mirada anglosajona en torno a lo que es el objeto de estudio y cómo se lo debe abordar. Y por eso la concepción neopositivista, insisto que tiene mucho auge en la actualidad, entiende que la labor de la ciencia del derecho, que la labor de la jurisprudencia, se orienta a purificar el lenguaje del legislador, a integrarlo, a ordenarlo. Eso es lo que hacen los filósofos analíticos del derecho. Tratar de purificar o de atravesar desde la perspectiva lógica todo el lenguaje del legislador. Bien, no sé qué hora es, pero bueno, hoy estamos 3:30. Creo que hasta acá estamos bien. A modo de síntesis, para ordenar un poco las ideas de lo de hoy, que sé que es posiblemente la clase más pesada, les advierto para que no se asusten, es posiblemente la clase más pesada del cuatrimestre porque son cuestiones muy abstractas y muy teóricas. Yo traté de ir relacionándolas con el derecho para que a ustedes les quede un poco más claro, pero el objetivo, insisto, el objetivo es presentar cuál es el marco de trabajo de la epistemología y cómo las opciones epistemológicas, es decir, la concepción que uno tenga acerca de lo que la ciencia es y de cómo debe la ciencia abordar su objeto de estudio, repercuten sobre el derecho. ¿Sí? Repercuten sobre cómo conocemos el derecho, más allá de la pregunta sobre si eso no es una ciencia, que como ustedes habrán visto, tiene respuestas diversas y admisibles. ¿Sí? La cuestión de cómo debemos conocer el derecho responde en gran medida a adoptar alguna de las vías epistemológicas que existen y que existirán en el futuro,
Y eso es una decisión ideológica. Por eso, frecuentemente yo les mando un texto muy cortito de Folari que habla del rol de la ideología. Después se les voy a pasar, que está publicado en página 12, del rol de la ideología a la ciencia, que me parece que da cuenta de esto, ¿no? De un poco desacralizar el rol que tiene la ciencia, así sacarla de esa cripta, y darnos cuenta que la ciencia es una práctica y que por lo tanto es realizada por personas como nosotros, está atravesada por estas cuestiones valorativas, políticas, ideológicas, y que asumir un posicionamiento epistemológico no es inocente. Ese es el sentido de pensar al derecho en clave epistemológica. Es decir, entender que es importante conocer las herramientas de la epistemología, conocer cómo delimitamos el objeto, cómo lo abordamos, pero sobre todo ser conscientes de que ninguna elección es gratuita, ni ninguna elección es neutral en este sentido. Insisto, la intención que tenemos con esto es plantear el marco, saber que desde algún lugar partimos para el abordaje del derecho, y en las próximas clases, ¿no? Ya teniendo claro esto, nos vamos a detener en cuáles son las opciones iusfilosóficas ahora. Es decir, cómo damos cuenta de lo que el derecho es a través de las teorías iusfilosóficas. Y vamos a recorrer las tradicionales de una manera rápida y ágil, porque en gran parte ustedes las conocen: el naturalismo, el positivismo, el realismo jurídico. Y después nos vamos a detener en algunas que son mucho más actuales y que son más ricas en cuanto a lo que a ustedes les puede entusiasmar, como el neoconstitucionalismo, la discusión acerca de las reglas, de los principios, ¿no? Esto que está tan vigente en el nuevo Código Civil y Comercial, ¿no? Cómo se relacionan los principios con las reglas, la teoría de Ferrajoli sobre el derecho como un sistema de garantías, ¿sí? De ahí viene el garantismo que ustedes estudian en derecho penal. Viene de la teoría de Ferrajoli, que concibe al derecho como un sistema de garantías. Entonces vamos a estudiar a Ferrajoli con un texto cortito, pero que plantea cuál es su teoría acerca del derecho, y de cómo se relacionan las garantías con los derechos. Y después nos vamos a detener en teorías críticas, pensando en un poco las propuestas que hacemos desde esta mirada, en el pluralismo jurídico, la opacidad del derecho, en la teoría del sujeto, bueno, algunos temas centrales para las teorías críticas. De ese modo nos quedaría el panorama bastante enriquecido para empezar a trabajar en temas más concretos, como es cómo interpretamos el derecho y cómo argumentamos, es decir, cómo damos razón en el marco de una decisión judicial, o de cualquier escrito, de cualquier discurso que tengamos que formular en el marco del derecho. Así que ese es un poco el camino que tenemos marcado. Ustedes entenderán que pedagógicamente es inevitable pasar por estos lugares, porque no puedo en la primera clase darles interpretación jurídica si no tenemos antes esta base, ¿sí? Teórica, abstracta, pero con repercusiones en nuestras prácticas. Bien. ¿Tienen alguna duda? ¿Quedó claro? ¿Fue muy difícil? ¿Fue muy lejano a lo que esperaban? ¿Qué les parece? ¿Hay algo que no se haya entendido? Nada. Silencio. ¿Ninguna duda? ¿Seguros? Miren que dejamos acá epistemología. ¿Entendieron medianamente hacia dónde apuntamos? ¿Sí? ¿Qué es lo que se propone? ¿Las diferencias? Yo le quería pedir un favor, si acá el esquemita que lo fue pasando usted, lo podría llegar a subir en el campus o algo como una herramienta extra para orientarnos cuando leamos las fichas o algo, por las dudas. Power. Sí. Sí. O sea, la clase está grabada. Y si quieren el Power también, no tengo problema. Lo paso en PDF y se lo subo. ¿Les parece? Muchas gracias, Doc. Sí, sí. Bien, ¿alguna otra consulta, alguna otra duda? Nada. Quedaron abrumados. Bueno, insisto, no se asusten, es a modo de marco para lo que vendrá. Creo que hablaste, Franco, de una nota en página 12, ¿o puede Sí, ser? sí, ¿la después se vas los voy a a...? pasar. Ah, Sí, buenísimo. te las paso por el Ok. grupo. Es un texto de bueno. Folari sobre ideología, las ideologías se llama algo así, que me parece interesante para que lo traslademos a esto que vimos. Sí, porque es muy interesante esto que decías de descontracturar lo que es la ciencia, ese monopolio del lenguaje científico, así que me interesa leer la nota, gracias. Bueno, sí, ahora cuando terminemos se las paso. Y esto tiene el texto de Gardela, pero yo lo complementé con algunas otras cosas, que es muy difícil por ahí encontrar un texto adicional, ¿no? Que tenga esto resumido. Entonces, bueno, les dejo el Power si les sirve, porque por ejemplo esa historia de la epistemología, la verdad que
tienen que leer un manual de epistemología para poder sacar. Entonces, bueno, prefiero como darle este pantallazo para que ustedes no se gradúen de abogados y abogadas sin haber visto nada de epistemología, y por lo menos saber quién fue Kuhn, quién fue Popper, quién fue Wittgenstein, etc. ¿Sí? Es una idea general. Así que bueno, me interesaba por lo menos presentarle eso porque entiendo que es importante. ¿Alguna otra cuestión, alguna otra duda? Nada, ¿seguros? Maju, me olvidé de algo. Está más o menos lo básico, ¿te parece? Bien. Bueno, entonces, la idea es el jueves que viene, bien digo, empezar a ver naturalismo y positivismo, son temas un poco más familiares quizás para ustedes. Para eso tenemos un texto el texto de Carlos Nino, que es el texto que usamos en la Introducción al Derecho, que es digamos, muy accesible para que lo lean. Y después les vamos a ir indicando los siguientes, ¿está? Pero por ahora vamos a dar las tres concepciones tradicionales desde ese texto, y después profundizaríamos alguna de ellas desde algún material adicional. ¿De acuerdo? Bueno, si no hay ninguna duda, entonces dejamos acá, y nos vemos el jueves a las 2 de la tarde. ¿De acuerdo? Buen fin Bueno, de semana, descansen. Muchas gracias por todo. Buen fin de semana. adiós. Hasta luego. Nos vemos la próxima Gracias. clase. Hasta luego.